Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video en donde quería mostrarles una diferencia que encontré acá en estos pistones y un problema a su vez. Hace tiempo atrás yo subí unos videos desarmando un motor XUD7 de una Citroën C15 1.8 diésel, y yo les comenté que ese motor se iba a ir a la rectificadora a reconstituir el motor porque estaba muy gastado ya. Y se llegó a la conclusión de que los cilindros, como estaban con una pestaña de más de 10 centésimas, como lo vimos, era necesario rectificar los cilindros para dejarlos a 0,50 y seguir utilizando el mismo block de cilindros. Entonces en la rectificadora pidieron que se le llevaran pistones a 0,50 para poder realizar el trabajo. Y acá tenemos esos pistones. Este es el pistón original que tenía el motor. Acá tiene todos sus logos de fábrica. Aquí según esto es, según lo que dice acá, es una marca AE, la marca AE de partes de vehículos. Y este pistón, el que se pudo encontrar, es un pistón alternativo. No es original, porque como yo lo he dicho en varios de los videos, acá en Chile donde yo vivo no existen repuestos originales, no venden en ninguna parte, no existen. Entonces hay que comprar los repuestos que hay nomás, para que el auto siga andando. Y estos pistones, el dueño del vehículo se demoró, no sé, como 2 meses en encontrarlo porque no habían en ninguna parte. Si los miramos, la forma es prácticamente la misma. Estos pistones se compraron por pistones con una super medida de 0,50 milímetros. Y esta es la cajita del donde venía, esa es la marca. Y están hechos en Taiwán, aquí en ninguna parte dice, pero tiene esa banderita ahí. Esa banderita yo la busqué y dice que es de Taiwán. Acá dice que cumple con las certificaciones ISO 9001 ahí, ¿ya? Acá también dice que XUD7 dice 0,50 milímetros, creo yo que debería de ser. O F8Q, dice que el motor, como yo les dije, la medida del cilindro es parecida, pero yo creo que acá está malo porque el pistón, yo también se lo mostré en uno de los videos, el pistón de F8Q es más pequeño a la altura acá, no es tan alto como este. Y el pasador de pistón, o perno como le dicen, en la biela de F8Q no entra acá, entonces no es compatible, acá está mal escrito eso. Acá quiero mostrarles una diferencia que si nosotros lo miramos sin mucho detenimiento, lo vamos a pasar por alto, pero creo yo que es un detalle importante. Acá si nosotros lo ponemos en la altura acá, prácticamente está a la misma altura acá la cabeza del pistón. Lo que quiero que nos fijemos es acá. Bien, acá traje un celular para alumbrarme con la linterna. Quiero que miremos el pistón original. Primero, miren los agujeros que tiene acá, donde va el anillo rascador de aceite, tiene un agujero grande ahí. Por este lado tiene 3 y por el otro lado tiene 3 también, ahí y acá. Y este pistón es todo, vamos a llamar redondo, por toda su falda. No como otros pistones que solamente la falda es redonda. Y esta parte donde va el pasador es más profunda para adentro. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que el pistón este devuelve el aceite hacia el cárter. Por esos agujeritos que está ahí, como son agujeros grandes, el aceite se mete por ahí y cae después por acá, por la biela, y cae al cárter. Y acá tengo el pistón alternativo, que tiene dos agujeritos muy pequeñitos ahí, miren, ahí y ahí tiene uno muy pequeñito, y al otro lado también tiene uno ahí y otro acá. ¿Y qué problema podemos tener con esto? Que si el dueño del vehículo no le cambia aceite con mucha frecuencia, esos agujeritos, como son tan pequeñitos, se pueden tapar ahí con el aceite carbonizado que se pone cuando no le cambiamos aceite. Esos agujeritos se pueden tapar y el aceite va a tener dificultad para regresar al cárter acá. Aunque igual, obviamente, como sabemos, el pistón al bajar barre ese aceite al cárter, pero esos agujeritos grandes que tiene el pistón original están puestos por algo, para ayudarle a devolver el aceite al cárter. Y estos que son alternativos tienen los agujeritos súper pequeñitos. Ahí nos encontramos con una diferencia que no la podemos dejar pasar por alto, ese detallito tan importante, creo yo, versus el original. Acá, si se fijan, el original sobrepasa para abajo
a dónde va el anillo. En cambio este no, este el agujerito está por dentro ahí. Pero bueno, ahí miren, fíjense. Pero bueno. Y otra diferencia que tiene es la medida acá. La medida que tiene el pistón, porque estos pistones hay que medirlo acá en la falda para saber qué medida está el motor. Estos pistones, como yo les dije, son los originales que tenía este motor porque nunca se había desarmado de fábrica, nunca. Ahora voy a tomar una medida acá para conocerla. También la vimos en el video anterior, pero quiero volver a repetirlo. Y obviamente no va a tener la medida de fábrica esto acá, porque esto acá, si se fijan, está con desgaste acá. Acá incluso se ve una rayita ahí, aunque al tacto no se siente, pero es un pistón usado, entonces va a tener desgaste acá. Y este es el pistón nuevo, que obviamente está perfecto acá, que también vamos a tener que medirlo para mostrarle algo. Bien, primero que todo voy a medir el pistón original a esta altura más o menos, como 2 centímetros más bajo que la punta de la falda acá, por acá. Que esto se mide con un micrómetro. En este caso el micrómetro que yo tengo mide a las centésimas de milímetro, que es las medidas que nosotros tenemos que manejar al momento de reparar motores. Porque hay micrómetros que miden a la milésima de milímetro, pero eso ya es una medida muy precisa y para autos de calle no es, creo yo, no es tan necesario. Si fuera un motor de competición, ay sí, pero acá no. Bien, este pistón original me está marcando que mide 79,90 milímetros. Lo voy a anotar en la pantalla, 79,90 milímetros. Y según el fabricante, este pistón original debe medir 70,96 milímetros. 70,96. Nos dio 70,90 porque aquí está gastado. Por eso nos dio eso. Pero debería medir eso. Y también si este motor en algún momento sufrió un recalentamiento, esto se puede alterar el material acá. Pero bueno, nos dio 6 centésimas menos de lo que debería medir de fábrica por el desgaste que tiene acá. Y nosotros, o el dueño en este caso, compró el juego de pistones a 0,50 milímetros. Acá no dice milímetros, pero vamos a suponer que está a 0,50 milímetros o 5 décimas de milímetro para los expertos. Que yo nunca he escuchado que cuando uno repare un motor, sí, mi motor está rectificado a 5 décimas de milímetro. No, nunca lo he escuchado, pero bueno. Y vamos a tener que medir este pistoncito que está acá. Si dice acá 0,50 milímetros, debería estar a 0,50 milímetros más grande que este. Este, como yo les dije, original de fábrica, mide 79,96. Y el cilindro, según el manual del fabricante, mide 80,03 milímetros. 80,3 centésimas. Para que se entienda, lo voy a escribir en la pantalla igual. Entonces ahí tenemos una tolerancia de 7 centésimas entre la falda del pistón y el cilindro. 7 centésimas de holgura acá, porque esto no puede estar a la misma medida que el cilindro, si no se va a agarrar. Y vamos a medir, como les digo, el pistón que debería estar 0,50 milímetros más grande que el otro. Bien, y acá voy a medir este pistón nuevo que está acá. Mide 80,36 prácticamente, 80,36. Y debería medir 80,46. Entonces ahí tenemos una décima más pequeño acá. Y en la rectificadora te piden el pistón para conocer la medida del pistón acá, para realizar el cilindro más grande a la medida del pistón. Porque si hacen el cilindro, por ejemplo, a 0,50 y después ponen este pistón adentro, queda loco el pistón, queda con mucha holgura. Entonces ahí vamos a tener problemas con el motor. Entonces por eso siempre te piden el pistón antes, para maquinar el cilindro dependiendo de acá de la falda del pistón. Y ahí no habría problema. El problema está con los anillos o aros de pistón, segmentos, le dicen, tienen tantos nombres. El problema son los anillos. ¿Por qué? Porque el anillo ese viene para cilindros a 0,50 o 80,50 milímetros. Voy a traer una hojita para mostrarlo. Bien, entonces, acá yo traté de hacer un dibujito para que se entienda. Si el pistón a 0,50 debería medir 80,46 milímetros. Y el fabricante en el manual de reparación indica que hay una tolerancia o una holgura, mejor dicho, entre el pistón y el cilindro, y esa holgura, según el fabricante, es de 7 centésimas de milímetro. Ahí el fabricante habla siempre con repuestos originales de la marca,
Estos pistones que yo les mostré no son originales, no sabemos cuánto dilatan, no sabemos. Entonces, como son taiwaneses, chinos, no sé de dónde, siempre es recomendable darle un poquito más. Por ejemplo, vamos a darle 8 centésimas porque no sabemos cuánto dilata. Pero bueno, suponiendo que el pistón sea original con esta medida, el cilindro tendría que quedar a 80,53 milímetros para respetar esa tolerancia que está acá, o esa holgura. Y el anillo nuevo, también supuestamente original, viene preparado para el cilindro a 80,53 milímetros y queda con una holgura el anillo acá. El anillo queda con la con la luz de las puntas de los anillos. De los que han abierto motores saben. Entonces ahí casi siempre estas medidas van de 0,20 a 0,40 milímetros que tienen que tener de holgura en las puntas ahí. O 2 o 4 décimas de milímetro ahí para los expertos que miran los videos. Entonces el anillo, como yo les digo, si fuera original y el cilindro me diría esto, tendría que tener esa holgura acá entre las puntas, sin tocar los anillos, porque algunos anillos necesitan limarlo acá para que lleguemos a esta medida, porque esos anillos no son originales, entonces las medidas no son las mismas. Entonces acá, como el pistón que medimos midió 80,37 milímetros, el pistón alternativo, entonces ahí el cilindro tendría que tener por lo menos 80,44, una décima más pequeña prácticamente que la medida que correspondería. Y el problema es que los anillos habría que comerle mucho material en las puntas para ajustarle la medida de las puntas, pero el problema, cuando nosotros le comemos acá, el anillo pierde redondez, porque con esta medida está redondo el anillo, pero si nosotros lo vamos comiendo, el anillo va perdiendo su forma redonda acá. Entonces podríamos tener fugas de compresión y el motor queda malo porque está fugando compresión al cárter, no tiene buena compresión. Y algunos van a decir, sí, pero es que una décima no es nada. Y es verdad, es prácticamente nada. El problema es que cuando esto esté trabajando y si empieza a soplar compresión al cárter, ahí está el problema. Como este motor es de un cliente, si después el motor queda malo, ¿quién es el que tiene que poner la cara después? Ese es el temita acá. Porque la calidad de los repuestos que venden acá donde yo vivo es mala calidad. No venden pistones de otra marca, males como yo he visto que venden en otros países. O marcas que vienen originalmente en el vehículo. Acá no llegan esas marcas, no existen. Acá te venden puro repuesto chino o taiwanés o no sé de dónde, pero no son de buena calidad, creo yo, por si acá las medidas ya nos están diciendo que la calidad no es muy buena. Y esas diferencias de diseño que tiene el pistón no se respetan mucho con la original. Entonces, como yo les digo acá, hay un problema de medidas acá. Que si nosotros hacemos el maquinado todo, lo más probable es que el auto ande igual. Pero no vamos a saber si va a tener fuga de compresión o no hasta que ande. Y después si queda malo, el que tiene que poner la cara acá es el que está armando el motor. Sí, esa es la cosa. Por culpa del repuesto de mala calidad. Para el que haga ajustes de motor, va a tener que ir con el micrómetro en el bolsillo a comprar pistones, por ejemplo, para que pueda medir acá. Ah, no me sirve porque la medida está mala. Entonces, ese es el problemita que existe acá para ajustar motores, que los repuestos, las medidas no corresponden. Y después, si queda malo el motor, la culpa es de uno. Por eso es que hay que tomar todas estas medidas acá para asegurarse de que el trabajo que vamos a hacer va a quedar bien. Yo primera vez que me encuentro con estos pistones que tienen una medida muy pequeña versus lo que deberían. Si uno no es cuidadoso ahí, puede tener problemas. Puede tener problemas, no es que sea 100%, pero como les digo, los motores adentro tienen medidas que tenemos que respetarlas para que funcione bien el motor. Si nosotros nos salimos de esas medidas o armamos sin medir nada, tenemos mayor probabilidad de tener problemas. Así que bueno, este video era más que nada informativo, espero que les haya servido de algo. Si ustedes se van a poner a reparar motores suyos o de otra gente, tienen que medir. Aunque el motor venga de la mejor rectificadora del planeta, tienen que medirlo porque también se equivocan los rectificadores. Porque somos humanos, obviamente se van a equivocar. Entonces nosotros midiendo acá podemos disminuir el riesgo de equivocarnos un poco en las medidas. Pero bueno, nos vemos. Adiós.